Hola, ¿qué tal? Nuevamente su amigo José Ángel de Jesús les trae un nuevo tema de cálculo integral. El tema que vamos a tratar el día de hoy es área bajo la curva de una función f de x polinomial. Para comenzar vamos a determinar qué es una función polinomial. Recordemos que una función polinomial, por mencionar algo, puede ser una función cúbica, una cuadrada, a la potencia n, ¿sí? Entonces recordemos que en algunos temas anteriores pues ya vimos que, por ejemplo, en términos generales está expresa una función f de x igual a x cuadrado. También podemos tener otro tipo de función que es una función cúbica, f de x igual a x cúbica, ¿ok? De igual manera puede existir una x cuarta y una x quinta y así sucesivamente. Pero básicamente las funciones que vamos a trabajar por este momento pues serían estas. Para poder calcular el área bajo la curva siempre es necesario poder y determinar que en el intervalo en el que vayamos a trabajar la curva sea continua, es decir, que no exista discontinuidad. Recordemos que en algunas funciones existe discontinuidad. Esto sucede cuando existen relaciones entre las funciones, es decir, que nuestra función polinomial f de x sea una función polinomial de la forma a sobre b. En este caso, a quedaría definida como una función polinomial y b una función polinomial, pero b debería ser diferente de 0, porque si fuera igual a 0, recordemos que puede ser el caso que entonces tengamos una gráfica de este tipo, en donde nos estén representando asíntotas. Y este tipo de gráficas se estaría definida únicamente en intervalos, es decir, del intervalo de la asíntota hacia acá tendría un dominio y un rango, de esta parte de aquí a acá sería otro rango, y obviamente la última parte que correspondería a esta parte de la función. Bueno, una vez teniendo ya en cuenta todo esto, vamos a platicar ahora sobre cómo calculamos el área debajo de una curva. Recordemos que nosotros en la primaria, en la secundaria, aprendimos a calcular áreas de figuras geométricas regulares, cuadrados, triángulos, rectángulos. En este caso, el cálculo diferencial utiliza rectángulos de base, de una base determinada, que es una división del intervalo. Entonces, lo que queremos decir es lo siguiente, que nosotros tendremos una función polinomial f de x, y en esta función polinomial nosotros tendremos un intervalo de a b. Recordemos que de a b debe de ser, ¿qué? Continuo. Entonces lo que vamos a hacer es esta sección llamarla A. El punto A tendrá necesariamente coordenadas X y coordenadas Y. Y llamemos que B tenga coordenadas, lo voy a colocar aquí, B coordenadas X1, Y1. ¿Ok? Entonces, tenemos una distancia que sería todo esto que tenemos aquí, que sería la distancia entre x y x1, ¿ok? Lo que nos dice, o lo que tenemos que hacer para calcular esa área, es formar pequeños rectángulos. Nosotros podemos definir la cantidad de rectángulos que vamos a hacer en el espacio de x a x1. Es decir, la longitud que tiene de x a x1 es su diferencia, es decir,
la longitud que nosotros tenemos de aquí a acá, la vamos a llamar L, va a ser igual a x1 menos x. ¿Ok? Esa es la distancia. ¿Cuántos rectángulos vamos a hacer? Los que nosotros queramos. Es decir, nosotros vamos a partir esta sección. ¿En cuántos? En n número de particiones. Es decir, nosotros definimos la cantidad de número de particiones. Al ser menor la cantidad de particiones, vamos a cometer mayores errores. Al incrementar n a un número infinito de particiones, vamos a cometer menos errores. Entonces, lo que estaríamos haciendo es partir nuestros segmentos de esta manera. Partimos, y calcularíamos cada una de las áreas, en donde esta parte que tenemos aquí sería L, que es x1 menos x2, entre n. Vuelvo a repetir, entre n, que sería el número de particiones que tendríamos. Entonces aquí tendríamos un delta x, y delta x la definiríamos como x1 menos x sobre n, donde n es el número de particiones que nosotros quieramos o requiéramos o nos pida el procedimiento. Ahora, como vamos a generar rectángulos, recordemos que las fórmulas del rectángulo, ¿cuál es? La fórmula del rectángulo sería igual el área de un rectángulo, vamos a ponerle R para indicar que es área del rectángulo. El área del rectángulo es igual a ¿qué? A base por altura. Entonces tendríamos base por altura. Observen que la base, ¿qué sería? Delta x, para todos los casos. Para todos los casos, derivado a que nosotros los partimos en partes iguales. Entonces, para todos los casos sería delta x. Entonces, tendríamos que, para un solo rectángulo, el área de un solo rectángulo, vamos a ponerle rectángulo 1 o rectángulo I, o como ustedes gusten, y vamos a decir que entonces es delta x, ¿sí? Delta x. Obviamente que tendrá una altura, y la altura que nosotros tendríamos, observe que la altura entonces sería ¿cuál? F de x, ¿sí? F de x, sea de un extremo, del extremo superior o del extremo inferior. Esto nos recuerda que nosotros calculábamos áreas por defecto y por exceso. Entonces, si ocupamos el de menor, sería por defecto. Si ocupamos el de mayor, sería por exceso. Entonces, el área de un solo rectángulo sería igual a delta x por f de x. F de x, pero recordemos que puede ser el límite inferior o el límite superior. En esta parte de acá tenemos una f de x. Esta f de x nos representa una f de x igual a x cuadrado. La tenemos aquí. F de x igual a x al cuadrado. ¿Ok? Y la misma es la función de acá. Son las mismas funciones. Bueno, ahora, por el método de defecto, tendríamos que ocupar necesariamente el área menor. Vamos a trazar aquí con nuestro plumón negro, vamos a decir que vamos a partir esta distancia, vamos a ocupar este punto que es igual a la unidad. Acá tenemos x igual a 1, y igual a 1. Si nosotros evaluamos la función f de x en 1, sería f de 1 es igual a x al cuadrado, sería igual a 1 al cuadrado. Por lo tanto, sería 1,1. Y tendríamos esto. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que en este caso vamos a hacer la partición de nuestra función f de x. Entonces, nuestra longitud que nosotros vamos a manejar, es decir,
el espacio en el que vamos a trabajar sería desde 0 hasta 1, es decir, x1 sería 1 y x0 sería 0. Por lo tanto, la distancia sería 1 menos 0. La longitud que estaríamos trabajando sería 1. Vamos a decir que queremos partir n igual a 4. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que partiríamos nuestra función en 4 partes, es decir, de 0 a 1. Entonces, las partiríamos. Si la partimos a la mitad, en esta parte sería, ¿qué? 1/2. Como es la misma figura, aquí también colocamos 1/2. Obviamente, si la volvemos a partir, sería 1/4, y aquí serían, ¿cuánto? 3/4. Lo mismo pasa en la figura de acá, que sería 1/4 y 3/4. Ahora, una vez realizado esto, ahora lo que tendríamos que hacer es realizar los, ¿qué? Tendríamos que realizar los rectángulos. Entonces, los haríamos de la siguiente manera. Nosotros tendríamos, como es el método de defecto, serían los inferiores. Por lo tanto, en el primero sería 0, ¿sí? Porque el límite inferior va de 0 a 1/4 y el menor es el 0. Entonces, el área del primer triángulo sería 0 por una f de x, ¿sí? Entonces, sería 0 por una f de x, me daría 0. En el segundo, ocuparíamos el menor, que sería 1/4. Entonces, nuestro rectángulo quedaría de la siguiente manera. Quedaría así. ¿Por qué? Porque es el inferior. En el siguiente, ocuparíamos 1/2 y quedaría así. En el siguiente, ocuparíamos 3/4 y quedaría algo así. ¿Ok? Entonces, el área que estaríamos considerando sería esta área que está aquí. Por el método de exceso ocuparíamos los límites superiores. En este caso ocuparíamos, ahora sí, ahora es al revés, ocuparíamos 1/4, ocuparíamos 1/2, ocuparíamos 3/4 y ocuparíamos 1. Entonces, aquí ya tendríamos que ahora nuestra área sería esta. Obsérvese nuevamente que en el método de exceso nuestra área va a ser mayor y en el método por defecto va a ser menor. Y en conclusión, podemos decir que para calcular el área de una función polinomial, vamos a llamar S como área de la función. Vamos a decir que S, es decir, la superficie debajo de la curva, va a ser igual a la sumatoria ¿de quién? De mi f de xy por delta de xy. Desde n igual a 1 hasta, de i igual a 1 hasta n. Entonces, este i igual a 1 hasta n es la longitud que nosotros tengamos o que nosotros designemos. Una vez obteniendo esto, nosotros podemos ahora definir, lo voy a colocar con color rojo, que si nosotros quisiéramos calcular el área de cualquier polinomio, nosotros tendríamos que hacer la sumatoria de f de xy, delta de xy, desde i igual a 1 hasta infinito. Y eso nos daría la solución de cualquier área bajo la curva que nosotros quieramos. Y bueno, pues
Con esto terminamos el tema del día de hoy. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.